Hello, everyone. Good afternoon, and welcome back to the English class. So this is the recorded class for Wednesday. Remember that on Wednesday we have this recorded class, and on Friday we're gonna have the presential class. Okay. So in this class, I think we're gonna finish. Maybe maybe we're gonna finish block number 2. So let's check the activities that we have today. Okay, so antes de continuar de ver las actividades, vamos a ver rápidamente lo que vimos el día de ayer o el día de hoy, porque estoy grabando en la noche. So remember that we started this reading that is called, or that this is the title, A Look into Indian Culture. So you know that the Indian culture is an exotic culture, but actually they have in common with us, the Mexicans. For example, we were talking about how the food is really spicy, como la comida es muy picante, porque tiene muchas especias. That is something that we have, that is something that they have in common with us, the Mexicans, because here in Mexico, our food is spicy too, because we use a lot of potato, well, a lot of chilies, a lot of avocado, tomato, potato, etc. We use a lot of spices. Usamos muchas especies, entre ellas el chile y entre otras cosas más por ahí. But they use a lot of spices too. Another thing we have in common was this, our thing, well, not our things, but some like traditions, si es que se le puede llamar así. But that, for example, the pregnant women, las mujeres embarazadas, in India, they use a sharp metal object, o sea, un objeto metálico, que es, normalmente suele tener algo de filo. And they use it on the womb, lo usan aquí en su vientre. Obviamente para proteger a su bebé de las cuestiones de la luna, de los eclipses, etcétera, etcétera. And that is something that is really common here in Mexico too. También es muy común verlo en México, que traen ese famoso pasador metálico, que lo traen ahí en su vientre. Okay, that is something that they have in common with us too. So even though the Indian culture is kind of exotic, they have a lot of things in common with us. Okay, this is the activity that we were working with today or yesterday. And this is the next activity. We're just gonna discuss these questions. We have four questions. Which information in the text did you find interesting and why? Which other areas of Indian culture would you like the author to include in the text and why? Do you think the author had a hard time adjusting to Indian culture? Why or why not? And what would you do if you were in India? So you have these four questions. You need just to give your personal answer. Simplemente se trata de tu respuesta personal. No ocupo que las escribas aquí, porque esta es de las actividades donde simplemente las comentamos, discuss. Así que en la clase del viernes simplemente a lo mejor voy a tomar una o dos y las voy a comentar rápidamente para preguntarles sus respuestas, así como lo hice con las 3 preguntitas que venían al inicio de la lectura. Okay, so for example, in the case of, in my case, letter B, which other areas of Indian culture would you like the author to include in the text and why? So I was working with 8th semester with something related to this. We were talking about Bollywood. Estuvimos comentando en un tema de octavo semestre, con los chavos de octavo semestre, de un tema que se llama Bollywood. Si ustedes no saben lo que es Bollywood, es la industria del cine, pero de India. Todos sabemos que la estadounidense es Hollywood, o se le relaciona con el nombre de Hollywood, mientras que la de India es Bollywood, con B, Bollywood. So, I think they didn't include that information in this text. No lo incluyeron en este texto, a pesar de que es algo de parte de la cultura india. So, I think, in my case, I think that is a part of the Indian culture that maybe would be interesting to know about.
era algo que quizás hubiese sido interesante conocer, principalmente porque hay mucha tradición con respecto a su forma de ver el cine, porque incluye muchos musicales, muchos bailes, etcétera. Por ello comentaba en octavo semestre que hay una película que se llama Slumdog Millionaire, que se traduce, la tradujeron como Quisiera ser millonario, que si bien no es dirigida por un personaje, por un director de cine de la India, es dirigida por un británico, por alguien de Inglaterra. Todas las personas que actúan en la película sí son indias. Prácticamente el director creo que es el único que no es de ahí, pero sí tiene toda esa mística del cine indio, incluido hay por ahí un número musical que incluyen al final, que todo eso lo suele incluir mucho el cine indio. So I think that talking about Bollywood would be interesting in the text. Okay, so let's keep on. Okay, so we have this information right here. This is the grammar. Esta es la parte de la gramática. Ya vimos algunas preguntas relacionadas con la lectura. Ahora vamos con la parte de la gramática. So we have these two words. Already and yet. Tenemos estas dos palabras. Fíjense bien. And we have 4 sentences. When I got home last night, my parents had already had dinner. When my grandmother lost her credit card, she hadn't bought the presents yet. The teacher had already left the classroom when we finished the exercise. They hadn't arrived home yet when it started raining. Okay? In this case, pay a lot of attention to this. Here we have, for example, had. Here we have hadn't, bought, had, left, hadn't, arrived. ¿Por qué subrayé esto? Si tú pones atención, esta parte que subrayé será conocida. Exacto, estamos hablando del past perfect. Estoy hablando del pasado perfecto. Had más el verbo en pasado participio. ¿Qué tiene que ver esto con estas palabras? Already y yet. Es muy común que estas dos expresiones o dos palabras las usemos con nuestro pasado perfecto. O también con el presente perfecto. Pero en este caso estamos hablando nada más del pasado perfecto. Past perfect. Los usamos para mencionar actividades que ya hicimos o que no hemos hecho aún. ¿Ok? Already lo uso para hablar de actividades que ya hice. Mientras que yet, que no he hecho todavía. ¿Ok? Si tú te fijas, el yet lo uso con las negativas. Hadn't, hadn't. Mientras que el already lo uso con las afirmativas. Had, had. Es decir, las afirmativas. Recuerda que las negativas son las que llevan la N y la T, mientras que las que no llevan eso son las afirmativas. Again, we use already with the affirmative. Past perfect. Uso already con el pasado perfecto afirmativo. And yet, I use it with the negative past perfect. El yet lo uso con el pasado perfecto negativo. Y fíjate, otro detalle. El already lo estoy insertando entre el had y el verbo en pasado participio. Had y el verbo en pasado participio. Prácticamente entra aquí a hacerla de mal tercio, como le diríamos comúnmente. Estos dos son los novios, aquí entra el already a hacerla de mal tercio. Mientras que el yet no hace eso, él se va hasta el final. ¿Ok? Esa es la diferencia. Una vez más, already se usa con las afirmativas y se pone en medio del auxiliar had y el verbo en pasado participio. Yet lo uso con las negativas y lo pongo hasta el final. Already lo uso para hablar sobre actividades que ya hice.
mientras que el yet para actividades que aún no he hecho. Okay, so we have this. Which of the underlying words meant that something happened sooner than expected? ¿Cuál de estas palabras subrayadas, pero las que están subrayadas en su libro, no las que subrayé yo? Las voy a quitar para no confundir. The underlying words, palabras subrayadas, already o yet. Which of the underlying words means that something happened sooner than expected? ¿Cuál de esas significa que algo ya sucedió antes de lo que uno esperaba? ¿Cuál ya sucedió? Already o yet? Yes, in this case is already. Which of the underlying words means that something was expected to happen? ¿Cuál de estas palabras significa que algo se espera que suceda? Es decir, aún no sucede, pero esperamos que suceda. In this case, check. So, now we have this. Choose the correct option to complete the rules. Vamos a ver rápidamente las reglas, las que yo les comentaba ahorita hace ratito cuando estaba haciendo todo mi rayadero. So, we're gonna complete the rules. Las vamos a completar. So, in each rule, we have two words, affirmative, negative, before, after, beginning, and so we have to choose one word. For example, we use already in sentences, affirmative o negative. ¿Recuerdas cuál te dije que eran las que se usaba? Affirmative. We use yet in affirmative or negative. ¿En cuál de las dos se usa yet? Already is generally written before or after the auxiliary verb. El verbo auxiliar es el had. Before se escribe antes, or after, después. In this case, after. Yet, este de aquí. Yet is generally written at the beginning, al inicio, or at the end, o al final of the sentence. Checa bien dónde está yet and choose the correct answer. Beginning or end. Inicio o final. That is what you need to do in these activities. Okay? So, let's keep going. Check the information below and answer the questions. Vamos a checar esta pequeña información aquí, esto de aquí, este pequeño parrafito de 2 líneas y estas 3 oraciones. Another adverbial expression that is used frequently with the past perfect is never before. It is a very emphatic way of saying that it is the first time in our lives that we do something. And we have the 3 examples. I had never tried Thai food before. My parents had never been to Europe before. The teacher had never said something like that before. So we use this expression, never before, uso esa expresión, never before, para lo siguiente. For saying that it is the first time that we do something. La uso, esa expresión, never before, para decir que por primera vez hago esta actividad, la que estoy mencionando en mi oración. And I have these examples. I have never tried Thai food before. Yo nunca había probado comida Thai, no sé si se refiere a la tailandesa, antes. My parents had never been to Europe before. Mis padres, nunca habían estado en Europa antes. The teacher had never said something like that before. El maestro nunca había dicho eso antes. So I use never before, esta expresión never before, para decir que por primera vez hago algo. ¿Y cómo la voy a usar? Never la voy a usar
aquí. Never es otra de las que hace mal tercio. Tengo had y tried. Had es el verbo auxiliar, tried es el verbo en pasado participio. Estas son pareja, pues el never va a entrar a servirle de mal tercio. ¿Ok? Y aquí es donde va a estar never. Si tú te fijas, en todo se mete. Se mete entre had y el verbo en pasado participio. Se mete en medio. Meanwhile, before, este sí es buena onda, no se mete con la pareja y se va hasta el final. Se va hasta el final para dejar a la parejita sola. Aunque aquí anda never de chismoso. Before is used at the end. El before yo lo uso al final. Lo repito una vez más. Never va prácticamente al inicio de mi oración, pero va entre el auxiliar y mi verbo en pasado participio. Before va hasta el final. Okay? So what is the position of never in the sentence? Between the auxiliar and the verb in past participle. What's the position of never, el never de aquí, in the sentence, between the auxiliar, en medio del auxiliar, en este caso es had, and the verb in past participle, que en este caso es try, está en medio. Si yo me voy a las otras oraciones, voy a ver que la posición es igual. Between, en medio. So, what's the position of before in the sentence? ¿Cuál es la posición del before? ¿En dónde va? Ok, aquí es donde me la vas a poner. At the beginning, si crees que va al inicio. At the end, si crees que va al final. And so on. Okay, so this is how you use already, yet, and never before. Recuerda, esas tres expresiones, already, yet, never before, las uso con el past perfect. Las uso con mi pasado perfecto. Y aquí lo podemos ver. Aquí está el pasado perfecto. Had y un verbo en pasado participio. Okay? So this is going to be for this class, everyone. Thank you for being here. And I'll see you on Friday for our last class of the week. And then you will go on vacations. Okay? So have an excellent day, and I'll see you on Friday. Bye-bye.